Un cuerpo en movimiento circular uniforme tiene velocidad y aceleración constante. Movimiento circular uniforme puede describir la órbita de la Luna. El círculo fue inventado por pueblos primitivos en todas partes del mundo. Generalmente, tenía un significado místico. Se asociaba con el horizonte o con los dioses del cielo. Después de un tiempo, los mitos asumen idiomas fantasiosos y se llegan a conocer como filosofías. Los griegos, por supuesto, no eran místicos, eran filósofos. Ellos veían círculos en el cielo como todos, pero para ellos no representaban mitos de la creación, sino geometría. Ellos se imaginaban el universo lleno de esferas girando sobre sus ejes, de manera que los movimientos que vieron parecían movimientos circulares. El filósofo Platón dijo, todos los movimientos en los cielos deben ser circulares y uniformes. Y los astrónomos pasaron 2000 años intentando demostrar que estaba en lo cierto. Astronomía era una profesión. Su tarea era predecir dónde cada cuerpo celestial podía ser encontrado a cualquier hora de cualquier noche. Estas predicciones eran importantes porque eran utilizadas para la agricultura, para la navegación y más que nada, en aquellos días para preparar horóscopos. Cualquiera podía mirar al cielo y ver si estaban en lo cierto. Recuerde, los antiguos pasaban mucho más tiempo mirando de noche a los claros cielos que nosotros. Utilizando movimientos circulares, tenían que predecir dónde se encontraban las cosas y estar en lo cierto. Para las estrellas, esto operaba perfectamente porque parecían moverse en círculos. Pero había otros cuerpos allí arriba que los griegos llamaban planetas. Para estos, esto parecía no operar bien. No se movían a través del cielo a velocidad constante. Tampoco parecían moverse en la misma dirección. Parecían darse vuelta y a veces ir para atrás. Dos de ellos, Mercurio y Venus, siempre parecían estar bastante cerca del Sol, mientras que los otros no. No siempre tenían el mismo brillo, es decir, que no siempre estaban a la misma distancia de la Tierra. No obstante, Platón había dicho que todos esos movimientos eran debido a movimientos uniformes circulares, y esto era lo que los astrónomos tenían que lograr. Construyeron un sistema que operaba notablemente bien. Se basaba en los círculos alrededor de la Tierra, pero en círculos alrededor de otros círculos. Estos se llamaron epiciclos. Para comprender esto, tenemos que hacer un pequeño círculo propio y volver a donde comenzamos. Alguna cultura antigua descubrió el círculo. Caminando alrededor en círculos simbólicos, los nativos americanos adoraban al sol. Los hindúes observaron que parecía ser el movimiento circular de los cielos, como los quechuas del Perú y los antiguos astrónomos japoneses. Formas y formaciones celestiales llegaron a ser modelos para estructuras terrenales. Algunos edificios antiguos en la Mesopotamia tenían forma circular, pues aún una mano rudimentaria puede formar círculos. Mientras pueden ser expresados por el más sofisticado lenguaje de la matemática, el concepto es relativamente sencillo. El vector desde el centro a cada punto del círculo siempre tiene el mismo largo. De ideas sencillas, estructuras magníficas fueron creciendo. Las imágenes proliferaron, se embellecieron y se siguió elaborando sobre ellas. La forma circular de Stonehenge, por ejemplo.
Los seres humanos imitaron la naturaleza y la naturaleza los imitó a ellos. La decoración llegó a ser funcional y la función siguió a la forma. A pesar del toque humano, no todo era perfecto en la naturaleza del círculo. A veces es necesario volver al tablero de dibujo. La posición de cualquier punto en un círculo puede ser descrito por su coordenada cartesiana. O por su distancia desde el centro y el ángulo al eje X. Estas descripciones se relacionan por trigonometría para cualquiera con mente numérica. El círculo es un símbolo poderoso, fundamental para el universo y la mayoría de sus civilizaciones. Platón declaró al círculo ideal y afirmó que todas las otras formas eran imperfectas. Él dijo que el movimiento describe el cielo, pero no meramente el movimiento circular, sino el movimiento circular uniforme. Cada cuerpo celestial iba a ser un punto moviéndose en un círculo a una razón constante. El vector es a un ángulo que aumenta a una razón constante. Esa razón, omega, se conoce como la velocidad angular del objeto. En cualquier tiempo t, el ángulo θ es igual a omega t. En una sola revolución, el objeto se mueve a través de 2pi radianes en tiempo t mayúscula. La velocidad angular es 2pi sobre t. Para Platón, el universo físico estaba atado por esferas rotantes de estrellas fijas centradas en la Tierra estacionaria. Dentro de la esfera, viajando en sendas circulares con movimientos uniformes individuales, había 7 planetas: la Luna, Venus, Mercurio, el Sol, Marte, Júpiter y Saturno. En ese orden y extendiéndose hacia afuera. Los astrónomos griegos veían a los planetas como cuerpos erráticos. Tanto es así que la misma palabra planeta quería decir deambular. Los planetas eran engañosos porque se negaron a obedecer la sentencia de Platón sobre la perfección del movimiento circular uniforme. La clase gobernante y el pueblo en general tenían mucho en común con los planetas. ¿Acaso el comportamiento humano como el de los planetas a menudo no es errático? Y cuando ciertas condiciones existen, los seres humanos, al igual que los planetas, no tienden a deambular o ser engañosos. Pero en el Renacimiento, ni los planetas ni las personas nobles eran sometidas a críticas por ser imperfectos. Ya sea en el cielo o sobre la tierra, el comportamiento errático no significaba imperfección. La perfección es según el ojo que la mira, y así es en realidad. Aún en el mejor de los mundos, ¿puede el ojo ver la realidad perfectamente? No siempre.
percepciones de la realidad pueden ser sombras de la cosa verdadera. En el idioma de los vectores, la sombra de un movimiento puede ser solo uno de sus componentes. El movimiento circular en realidad tiene dos componentes separados. El vector original es la suma de estos. Es por eso que un movimiento circular puede ser descrito por una ecuación vectorial. El movimiento de los planetas era mucho más complicado, porque parecían contradecir la idea del movimiento circular uniforme. Modelos teóricos de movimientos planetarios fueron creados por seguidores de Platón. Cada uno intentó salvar las apariencias. En otras palabras, para hacer el comportamiento observado compatible con la idea platónica. Un intento de Apolonio de Perga se llamó el epiciclo. Los planetas se movían en pequeños círculos enganchados a un círculo más amplio que también estaba girando. El círculo mayor se llamó deferente y el más pequeño epiciclo. En manos de un matemático, esta combinación de movimientos circulares puede producir muchas formas. Visto desde el centro del deferente, el planeta parecía comportarse en forma extraña. Si el deferente y el epiciclo rotan a velocidades iguales, la figura es otro círculo cuyo centro es neutralizado desde la Tierra. Si el epiciclo rota 2 veces más rápido que el deferente, el resultado es otra curva suave, una elipse. La elipse es la forma actual de la órbita del planeta alrededor del Sol. Apolonio escribió un tratado sobre curvas. Una era la elipse. La astronomía antigua llegó a su punto máximo 400 años más tarde en Alejandría. En esa legendaria ciudad vivió Ptolomeo. Entre muchos logros, compiló el Almagest, una enciclopedia que resumió 5 siglos de ciencia griega en 13 volúmenes. Ptolomeo sintió que no debía abandonar las teorías platónicas de perfección. Él le agregó unos pocos rasgos propios. El deferente de los planetas superiores, Marte, Júpiter y Saturno, no rotaban con velocidad uniforme alrededor de sus centros. Él adoptó una órbita ovalada para Mercurio. Las variaciones de Ptolomeo sobre el tema de la perfección de Platón eran sutiles, pero tuvieron un profundo efecto en Nicolás Copérnico. Queriendo reformar el Almagest, Copérnico puso al Sol en el centro del sistema solar. Utilizando epiciclos liberalmente, logró salvar apariencias a pesar de los epiciclos.
El universo de Copérnico tenía planetas girando alrededor del Sol y la Luna girando alrededor de la Tierra, casi en movimiento circular uniforme. Para mantener estéticas tradicionales, creó una visión más exacta del sistema solar, el sistema copernicano. Un siglo y medio más tarde, Isaac Newton reveló por qué esto funcionaba, comenzando con su teoría de la Luna. La Luna siempre se está cayendo, sin embargo, se queda en el cielo. La fuerza gravitacional de la Tierra hace que la Luna acelere de acuerdo a F igual ma. A pesar que siempre acelera, se mueve a velocidad constante. Esto parecería contradecir el mismo concepto de aceleración. Pero aceleración es la razón de cambio de velocidad y velocidad es un vector. La velocidad es solo su largo. Un cuerpo puede ser acelerado aún si su velocidad es constante siempre y cuando su dirección cambie. Este punto llega a ser más claro con la introducción de otro concepto, la derivada de un vector. La derivada de una función explica cuán rápido está cambiando en cualquier momento dado. La derivada de un vector explica cuán rápido el vector está cambiando. Un vector puede cambiar por cambiar su tamaño o su dirección, o ambos. El cambio en un vector es el mismo vector. El vector v, a pesar que siempre es perpendicular a r, y está sometido a movimiento circular uniforme. Su derivada es aceleración. Esto resuelve el rompecabezas de aceleración constante a velocidad constante. Así como un cuerpo es sometido a movimientos circulares uniformes, la aceleración continuamente redirige la velocidad del vector, quien continuamente redirige el radio del vector. Todos se mantienen alineados el uno con el otro, constantes en magnitud, pero cambiando continuamente la dirección. La idea de una derivada de un vector no es nueva. Recuerde, F igual ma es en sí misma una ecuación acerca de la derivada de vectores. En movimiento circular uniforme, la velocidad es perpendicular al radio del vector y la aceleración es perpendicular a la velocidad del vector. De modo que indica al radio del vector, pero en dirección opuesta. Pero, ¿cuán grandes son los vectores? V es igual a omega r y A es igual a omega b. De modo que A es igual a V al cuadrado sobre R. Esta relación entre radio, velocidad y aceleración se entrelaza en el baile eterno del movimiento circular uniforme.
Isaac Newton comprendió que cualquier cuerpo que se mueve en movimiento circular uniforme siempre está siendo acelerado. Lo llamó aceleración centrípeta. De acuerdo con la segunda ley de Newton, se requiere una fuerza para producir esta aceleración continua. Para un cuerpo en órbita, esa fuerza es gravedad. El largo del radio del vector determina la fuerza gravitacional. Esta fuerza determina la aceleración, pero el movimiento circular requiere esta relación entre radio, velocidad y aceleración. De manera que si un cuerpo parte con la velocidad correcta, su velocidad permanece constante y resulta el movimiento circular uniforme. Las teorías de Newton son esencialmente matemáticas en su naturaleza. Mucho se ha dicho de su carácter matemático. ¿Qué es lo que se puede decir de la naturaleza y del carácter de Newton? Los estudiosos de Newton frecuentemente lo caracterizan como alguien muy desconfiado y celoso, a menudo sin causa y casi siempre con exceso, solitario, malhumorado, vengativo. Hacia sus contemporáneos, él no tenía pares. Era frío, casi antisocial, y la historia no registra relato de la risa de Sir Isaac. El desprecio general de Newton por los logros intelectuales de sus colegas hace que su elección al Parlamento parezca más que sorprendente. Su personalidad, como su evaluación de Copérnico y Aristóteles, es un estudio de contrastes. El problema esencial en el universo mecánico no es lo que motivó, sino lo que Newton reveló como científico. En cuanto a sus revelaciones acerca de los movimientos de la Luna, los hechos son claros. Es un largo trayecto desde la granja lo que alimentó la imaginación de Newton. Ahora, para ser justo, quiero cambiar completamente de tema. Una de las actividades más nefastas en las cuales los gobiernos se ocupan es la tortura de prisioneros. Hoy, ningún gobierno en cualquier parte del mundo abiertamente admite torturar sus prisioneros. Todos sabemos que lo hacen secreta e ilegalmente. Sin embargo, en tiempos medievales, hasta y a través del Renacimiento, la tortura era una práctica legal y abierta. Esto significaba que tornillos de mano, potros de tormentos, piquetes y llamaradas y caballos que tiran al cuerpo en direcciones diferentes eran instrumentos de política de gobierno. El hecho que era una institución legal tenía sus compensaciones aún para las víctimas. Los ejecutores eran profesionales capacitados. Por una coima apropiada, ellos podían hacer un buen show sin causar dolor. Esto se hacía asegurándose que uno estaba más allá de importarle antes que empezara la parte emocionante. El hecho que era una institución legal significaba que estaba sujeto a leyes. Ellos no comenzaban dándole golpes a una persona. En realidad, había dos etapas por las que había que pasar antes que comenzara la tortura física. La primera era amenaza verbal de tortura. En el juicio a Galileo, eso fue solo lo que se autorizó. En el caso de Galileo, fue suficiente. El próximo paso se llamaba mostrar los instrumentos. Al prisionero se le mostraban los instrumentos de tortura.
Era algo impresionante y casi siempre tenía los efectos deseados. Usted debe estar preguntándose, ¿por qué le estoy dando una cátedra sobre un tema tan grotesco? Bueno, el propósito es introducir nuestro próximo tópico que trata acerca del uso de la fuerza. Les veré pronto.